Amados hermanos, en este video continuaremos con la segunda parte del testimonio de las 351 cámaras del infierno de nuestro hermano Aston Adán Mbaya. Si aún no viste la primera parte de este testimonio, estaremos dejando el enlace en la descripción de este video. Hermano, quiero hablarte sobre el tribunal donde se responden las oraciones. Todo comenzó cuando estuve orando fervientemente durante muchos días en el Espíritu. Mientras perseveraba en la oración, escuché una voz que me dijo: hermano, desde hoy comprende que tus oraciones han sido escuchadas. El Señor me ha enviado para llevarte al cielo y mostrarte cómo se responden las oraciones. En ese momento, sentí que mi espíritu se separaba de mi cuerpo. Vi mi cuerpo tendido en el suelo, mientras mi espíritu se elevaba. El lugar al que llegué estaba iluminado por una gran luz, y rápidamente me vi volando en el espacio. Al principio pensé que estaba con el Señor, ya que había tenido muchos encuentros con Él, pero ese día no era Él, sino un mensajero angelical. El ángel me dijo: hermano, el Señor me ha enviado para guiarte. Tomándome de la mano, comenzamos a ascender en el espacio. Al llegar al universo celestial, vi una niebla negra que rodeaba enormes rocas, como montañas, donde había espíritus inmundos desplegados y apostados. Reconocí que no eran ángeles, sino demonios. Pregunté al ángel del Señor: ¿quiénes son estas criaturas? El ángel respondió: son espíritus satánicos, demonios de oposición que trabajan para impedir que las oraciones del pueblo de Dios lleguen al cielo y sean respondidas. El ángel añadió: Aston, mira con atención. Al observar, vi un humo que ascendía desde la tierra hacia el cielo. Sin embargo, cuando este humo llegaba a las rocas, los demonios se burlaban y reían, impidiendo que ascendiera más. El ángel me explicó: ese humo que ves son las oraciones de los santos que suben al Todopoderoso, pero los demonios se burlan de ellas y las detienen. Oí a uno de los demonios decir: este creyente que vive en fornicación y pecado tiene el descaro de pedirle cosas a Dios. Sus oraciones nunca llegarán. Vi cómo esas oraciones quedaban atrapadas en el cosmos celestial sin alcanzar el trono de Dios. Sin embargo, también vi otro humo que ascendía sin oposición, perforando las rocas donde los demonios estaban apostados. El ángel dijo: esto es lo que ocurre cuando oras. De repente, vi a un demonio gigante con las alas rotas. Aterrizó sobre las rocas portando un jarrón negro. Los demonios se reunieron alrededor de este jarrón y comenzaron a recolectar el humo de las oraciones detenidas, almacenándolas en el recipiente. Pregunté al ángel: ¿quién es este demonio de alas rotas? El ángel dijo: este demonio se llama cazador de oraciones. Su función es bloquear las oraciones para que no suban al cielo. Cuando logra detener estos humos, que son las oraciones de los santos, las recoge y las guarda en su jarrón negro. Luego las lleva a un centro en el espacio donde los demonios las estudian y analizan. Allí decodifican y examinan el contenido de las oraciones detenidas, tratando de determinar lo que los hijos de Dios han pedido a su Señor. Vi cómo, una vez estudiadas las oraciones y analizado su contenido, estos demonios del espacio transferían la información a los demonios de la tierra. Se la comunicaban a los espíritus que vigilaban y monitoreaban las vidas de los hijos de Dios. Estos demonios en la tierra comenzaban a establecer estrategias y contramedidas basadas en las peticiones de oración. El ángel me explicó: cuando los demonios descubren lo que un creyente le ha pedido a Dios, informan a las brujas y a los espíritus que están en conflicto con ese hijo de Dios. Les dicen: hemos capturado la oración de tu enemigo. Ahora sabemos exactamente qué ha pedido a Dios.
Así los demonios y las brujas obtienen información para atacar con precisión a los santos. Al escuchar esto, lloré y dije, si esto es así, entonces es mejor no orar. El ángel me corrigió. Las oraciones que son capturadas en el cosmos celestial son aquellas que no cumplen con los principios de la oración. Pregunté con curiosidad, ¿cuáles son esos principios de la oración? El ángel respondió, para que una oración llegue al cielo superior, el primer principio es la disposición del corazón. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El ángel continuó, hoy en día muchos hijos de Dios oran, pero sus corazones están llenos de maldad. Buscan la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. Las iglesias se han convertido en lugares de competencia por posiciones y reconocimiento. La gente ora para demostrar superioridad, no para buscar la voluntad de Dios. Mateo 6:5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El segundo principio para que una oración sea efectiva es la ofrenda. Hechos 10:4. Vuestras oraciones y vuestras limosnas suben para memoria delante de Dios. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 21:13. El que tapa su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. El tercer principio tiene que ver con la conducta del creyente y la consagración de tiempo a la oración. Salmos 4:3. Pero sabed que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él invoque. El cuarto principio es la inocencia. Esto significa que debes perdonar a quienes te han ofendido y pedir perdón a Dios por tus pecados. Si no perdonas, tu oración será bloqueada. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El último principio es la santidad, la pureza, el temor del Señor y la lectura de la palabra de Dios. Estas son las cosas que protegen vuestra oración y le permiten llegar al cielo. Recuerda, la mano del Señor no es corta para actuar, pero vuestros pecados sí lo son. Intrigado le pregunté al ángel, ¿qué ocurre con las oraciones que suben al cielo sin oposición? El ángel respondió, esas son las oraciones que cumplen con los principios divinos. Nada puede detenerlas. Entonces me dijo, sigamos ahora esas oraciones que ascienden sin impedimento. Nos dirigimos tras las humaredas brillantes que se elevaban hacia el cielo. Finalmente llegamos ante una puerta en la que estaba escrito, el tribunal del cumplimiento. El ángel me explicó, este es el reino celestial donde se cumplen las oraciones. Frente a la puerta había 2 ángeles con forma de águilas. Cada uno tenía 12 llaves en sus garras y repetían continuamente, el Señor está vivo, el Señor está vivo, el Señor está vivo. El ángel que me acompañaba se dirigió a ellos. Es el Señor Jesucristo quien lo envía aquí. Él debe visitar este reino. Los ángeles abrieron la puerta y entramos a un reino celestial lleno de luz y gloria. Vi una ciudad resplandeciente con muchos edificios hermosos. Me sentí como si estuviera en un tribunal de la tierra, pero este lugar irradiaba una luz celestial intensa. Había 144 edificios en esta ciudad, todos llenos
de la presencia y la gloria de Dios. Escuché un ruido que parecía ser de personas orando. El ángel señaló un edificio blanco con 1444 niveles y dijo: cuando las oraciones llegan al cielo, son recibidas aquí. Este es el centro donde se examinan. Mientras contemplaba ese edificio brillante, escuché el sonido de una trompeta resonando por todo el reino. El lugar quedó en completo silencio. Y luego una dulce voz proclamó: prepárense porque el juicio está por comenzar. Que la defensa se prepare. El ángel me dijo: entremos a ver qué ocurre adentro. Aunque me sentía atraído por explorar la ciudad, el ángel me tomó de la mano y me llevó al centro. Allí vi un gigantesco trono blanco que irradiaba una luz brillante y poderosa. Su tamaño era imponente, y en medio de esa luz distinguí la figura de un hombre sentado en él. Delante del trono había 7 altares. A un lado vi ángeles vestidos de rojo y blanco con las palabras abogados de Cristo escritas en sus vestiduras. Frente a ellos estaban espíritus oscuros vestidos de negro. El ángel explicó: este es el lugar donde se juzgan las oraciones. Los ángeles a la derecha son la defensa, los abogados de Cristo. Los espíritus a la izquierda son los acusadores. Los ángeles de rojo y blanco son los jueces que examinan los casos. Los 7 altares delante del trono serán determinantes para el cumplimiento de la oración. Cada uno de esos altares tenía un nombre. El primer altar tenía la inscripción: el altar de la disposición del corazón y del carácter. El segundo altar se titulaba el altar de la familia. El tercero llevaba por nombre el altar del enemigo. El cuarto altar era el altar de la batalla espiritual y la liberación. El quinto altar era conocido como el altar de la gracia de Dios. El sexto altar era llamado el altar del amor de Dios. Y finalmente, el séptimo altar se identificaba como el altar de la cruz. Fue en estos 7 altares donde se determinó el destino de las oraciones presentadas. Cuando comenzó el juicio ante el trono blanco, vi al primer ángel levantarse con un archivo que contenía las peticiones de oración de una mujer. Hermano, no puedo revelar su nombre ni su país para proteger su identidad y privacidad, ya que este testimonio será compartido globalmente. El ángel se dirigió al que estaba sentado en el trono blanco y dijo: estas son las peticiones de oración de esta mujer. Luego comenzó a enumerar cada una de las peticiones de la dama. Vi entonces que se levantaba un espíritu acusador, quien se opuso a todas las peticiones diciendo: estamos en contra de sus oraciones, ella no merece que se respondan. Este espíritu acusador presentó un disco como prueba, explicando: cada vez que alguien peca en la tierra, los espíritus acusadores del mundo espiritual registran esos pecados. Estas grabaciones serán usadas en el día del juicio y el cumplimiento de las oraciones para presentar evidencia contra ellos. Sosteniendo el disco, el espíritu acusador argumentó: esta mujer no debería recibir respuesta. Ella nació en una familia bajo leyes específicas que prohíben el matrimonio, pero se casó. No debía tener hijos, pero los tuvo. Está violando estas leyes, y las brujas de su vecindario ya han decretado en su contra. Nadie en su comunidad la aprecia. Este tipo de persona no merece que sus oraciones sean cumplidas. Aquí está la grabación de sus acciones y pecados. El espíritu acusador colocó el disco en una mesa frente al trono. Al instante, apareció una pantalla donde se proyectaron imágenes de esta mujer. La primera escena mostraba a la mujer discutiendo con su esposo. El espíritu acusador señaló: la Biblia dice que las esposas deben someterse a sus maridos. Observa su comportamiento.
¿Acaso esto no contradice tu palabra? Muchos espíritus acusadores comenzaron a aplaudir ante esta evidencia. La segunda imagen proyectada mostraba a la mujer en conflictos con varias personas, cargada de rencor y amargura. El acusador añadió: la Escritura enseña que debemos estar en paz con todos. Sin embargo, ella guarda resentimientos. En la tercera imagen, la mujer criticaba a su pastor y el acusador preguntó: ¿es digna esta mujer de recibir respuesta a sus oraciones? Antes de que nadie respondiera, el acusador mismo declaró: no lo es. En ese momento, vi a los ángeles de Dios, defensores de los hijos del Señor, levantarse y clamar ante el trono: Señor, tú eres Dios de misericordia, el más compasivo. Por favor, ten piedad de esta mujer. Sin embargo, los espíritus acusadores parecían confiados, pues tenían numerosas pruebas en contra de la dama, mientras que los ángeles defensores solo apelaban a la misericordia divina. Los jueces angélicos, después de escuchar ambas partes, llevaron el caso ante aquel que estaba sentado en el trono blanco. Ellos dijeron: el acusador ha presentado sus pruebas y el defensor ha pedido tu clemencia. Ahora, dependerá del juicio del trono decidir el veredicto final. Entonces, los jueces angélicos colocaron el expediente de oración de la mujer sobre el primer altar, el altar de la disposición del corazón y del carácter. Al instante, vi humo negro ascendiendo. El ángel que me acompañaba explicó: este humo negro representa el mal carácter de la mujer. Las oraciones de muchos emiten este humo negro cuando son colocadas en este altar debido a sus pecados y actitudes. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. El expediente fue entonces colocado en el segundo altar, el altar de la familia. De inmediato hubo un relámpago. El ángel explicó: esto se debe a que las leyes espirituales que gobiernan a su familia están en contra del cumplimiento de sus oraciones. Las dinámicas familiares pueden influir en las oraciones. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego, las oraciones fueron colocadas en el tercer altar, el altar del enemigo. Nuevamente apareció humo negro. El ángel dijo: esto refleja los numerosos enemigos espirituales que la mujer enfrenta. Las brujas y los espíritus del mal están en su contra. Cuando las oraciones llegaron al cuarto altar, el altar de la batalla espiritual y la liberación, hubo un resplandor de luz ardiente. El ángel explicó: el cumplimiento de estas oraciones requiere guerra espiritual. Cuando oras y no ves resultados, debes entrar en batalla espiritual. Entonces verás los frutos. Segunda de Corintios 10, 3-4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El expediente fue llevado al quinto altar, el altar de la gracia de Dios. Allí brilló una luz brillante. El ángel dijo: este es el altar donde se manifiesta la gracia de Dios. Lo que no merecemos, Jesucristo lo puede otorgar por su sacrificio. Cuando las oraciones llegaron al sexto altar, el altar del amor de Dios, hubo un momento de paz. El ángel explicó: en este altar incluso los pecadores pueden recibir respuestas. Es por la gracia y el amor de Dios que las oraciones son respondidas. Salmos 86, 5. Porque tú, Señor,
Eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Finalmente las oraciones llegaron al séptimo altar, el altar de la cruz. Allí vi fluir la sangre de Jesús. De la sangre surgió una voz que decía: no fue en vano que derramé mi sangre. Esta mujer ha pecado, pero mi espíritu sigue obrando en ella. Todavía la amo. Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mientras la voz hablaba, vi al que estaba sentado en el trono en forma de luz levantarse de su trono. Dijo: ahora ni el mal, ni la familia, ni sus obras, ni las brujas, ni las batallas pueden oponerse al cumplimiento de su oración. Respondo favorablemente a su oración, le daré más de lo que ha pedido. Cuando dijo esto, todos los ángeles se pusieron de pie y aplaudieron al Dios Todopoderoso, glorificando su nombre con gran júbilo. Hermano, cuando tu oración es colocada en el altar de la cruz, la sangre de Cristo intercede por ti hasta que tus peticiones son respondidas. No importa si la ley de la familia, tus propios errores o los espíritus acusadores están en tu contra, la sangre hablará y peleará por ti. Hebreos 7:25. Y puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vi muchas oraciones pasando por los altares y siendo evaluadas. Entre ellas también estaban las oraciones de pastores y hombres de Dios. El cumplimiento de la oración de esta mujer fue entregado al ángel del Señor para que llevara la respuesta directamente a ella. Los espíritus acusadores, al ver que no habían logrado impedir el cumplimiento de su oración, se mostraron furiosos y derrotados. Dijeron: a pesar de nuestras pruebas y acusaciones, hemos fracasado. Observé cómo estos demonios abandonaban el tribunal celestial con un aire de derrota. El ángel que me acompañaba dijo: debemos seguirlos para ver qué sucede después. Cuando estos espíritus acusadores salieron del tribunal, vi que llegaron al cosmos, a un espacio envuelto en una oscuridad densa y poderosa. En medio de esta oscuridad había un edificio sombrío y tenebroso. Le pregunté al ángel: ¿a dónde vamos? El ángel respondió: estamos yendo al tribunal de Satanás, donde él condena a los habitantes de la tierra. Es aquí donde se preparan estrategias para luchar contra las oraciones de los santos. Cuando llegamos al tribunal de Satanás, vi que tenía la forma de una bestia gigantesca que vomitaba fuego. La boca abierta de esta bestia era la entrada al tribunal. Todo estaba envuelto en oscuridad y alrededor del tribunal había demonios de todo tipo, algunos bebiendo sangre y otros conversando en lenguas incomprensibles. El ángel me dijo: como estamos aquí enviados por el Señor, los demonios no podrán vernos, pero debemos apresurarnos, pues la audiencia y el juicio comenzarán muy pronto. Al entrar al tribunal, vi demonios innumerables. Algunos tenían formas de animales grotescos, otros parecían vientos, sombras o fuego. En el centro de este lugar había un trono negro, al lado del cual estaba una cruz invertida con un esqueleto colgando de ella. Alrededor del trono se encontraban demonios poderosos. La atmósfera era asfixiante y el lugar parecía vasto e interminable. El ángel me explicó: este es el lugar donde Satanás examina las oraciones de los santos y planea cómo oponerse a ellas. Aquí diseña estrategias para debilitar la vida de oración del pueblo de Dios y evitar que sus peticiones sean respondidas. En este tribunal, los demonios estaban ocupados bebiendo sangre. El ángel añadió: esta es la sangre de personas de la tierra sacrificadas por brujas y satanistas. Los demonios beben esta sangre para fortalecerse y dominar.
Luego dijo: si un miembro de tu familia practica la brujería y consume sangre humana, esa influencia demoníaca afectará a toda la familia o descendencia. Mientras hablábamos, vi a un grupo de demonios entrando en la sala. Estos eran los espíritus acusadores que habían estado presentes en el tribunal celestial. Ahora venían a informar el resultado del juicio al público demoníaco. Sin embargo, noté que el trono de Satanás estaba vacío. También había un segundo trono, aparentemente para un representante del diablo, en caso de que él estuviera ausente. Pero este también estaba vacío. Cuando llegaron los demonios acusadores, vi que la audiencia comenzó a entonar una oración o cántico para convocar al diablo. Sorprendentemente estaban cantando un himno católico dedicado a la Virgen María. Le pregunté al ángel: ¿por qué están cantando un himno católico sobre la Madre de Cristo? El ángel respondió: la Virgen María, venerada en la Iglesia Católica, no es la Madre de Cristo, sino la Reina de la Costa, conocida también como María Margarita. Cuando los católicos cantan estos himnos, invitan a esta reina demoníaca a sus hogares e iglesias. Estos demonios están cantando este himno para convocarla a esta reunión. Pronto, la Reina de la Costa apareció ante ellos. Era una figura oscura y majestuosa que aterrizó con una presencia imponente. Al llegar, se sentó en el trono vacío y fue recibida con reverencias por los demonios. 3 de ellos le trajeron copas llenas de sangre. El ángel explicó: esta es la dama conocida como la Reina de la Costa o la Reina del Mar. Ella no siempre fue un espíritu demoníaco. Era una humana que fue transformada por los espíritus del agua. El ángel continuó: hace mucho tiempo, en Nigeria, cuando esta mujer era joven, acompañaba a su madre al río a buscar agua. Un día, mientras iba sola, fue capturada por un espíritu del agua y ahogada. Aunque su cuerpo fue consumido, su alma quedó atrapada en una prisión espiritual bajo el agua. Permaneció allí durante años, hasta que un espíritu del agua la encontró y pidió al rey del agua permiso para casarse con ella. El rey del agua respondió: ella proviene de la tierra, no puede quedarse aquí para siempre. Cuando llegue su hora, será enviada al infierno. El espíritu del agua, insistiendo en sus deseos, logró que el rey aprobara su matrimonio con la joven. Con el tiempo, la joven comenzó a adaptarse a este nuevo mundo, aunque sentía un profundo enojo por haber dejado a su madre sola y necesitada. Deseosa de más poder, comenzó a hacer preguntas y a investigar cómo obtenerlo. Fue entonces cuando le dijeron que debía hacer sacrificios para adquirir un poder mayor. Así, empezó a capturar almas de hombres, mujeres y niños que llegaban al río donde ella misma había sido capturada. A medida que sus acciones se multiplicaban, el jefe de la aldea tuvo que prohibir a los habitantes que se acercaran al río debido a la cantidad de muertes inexplicables. Sin embargo, esto no detuvo a la joven. Ahora, buscando aún más poder, comenzó a hundir barcos en el océano y en los ríos. Había matado a más de 3,000 personas, volviéndose tan poderosa que incluso los espíritus del agua comenzaron a temerle. Su sed de poder la llevó a asesinar al espíritu del agua con el que se había casado, y también al espíritu que la había matado originalmente en la tierra. Un espíritu que logró escapar de su ataque fue directamente a informar al diablo. Cuando Satanás intentó convocarla, ella se negó a obedecer. Entonces el mismo diablo la visitó y le dijo: ahora me perteneces, serás mi sierva en la tierra. A cambio, te daré poder, gloria y éxito. Serás adorada incluso en las iglesias, y parte de las oraciones dirigidas a Dios fortalecerán tu reino. Desde ese momento, la joven
ahora conocida como la Reina de la Costa, se convirtió en la señora de la brujería. Su culto alcanzó popularidad principalmente en la Iglesia Católica, donde sus seguidores le rezan y veneran, enriqueciendo su reino con las energías y destinos de sus devotos. Además, los ahogamientos en accidentes marítimos contribuyen al progreso de su reino. Ella también está detrás de muchas invenciones en la tierra, pero esto será explicado más a fondo en otro testimonio. Cuando la Reina de la Costa apareció, un humo denso emergió del trono vacío. Los espíritus acusadores comenzaron a clamar: prepárense para la llegada del gran maestro. De repente, el diablo apareció. A primera vista parecía una figura oscura con cuernos, pero al observar más de cerca, vi a un joven de una belleza incomparable, que superaba a cualquier hombre en la tierra. Su perfección era deslumbrante, llevaba una corona con miles de estrellas, pero su rostro reflejaba una furia intensa. Se dirigió a la audiencia de demonios diciendo: todos han visto lo que el Creador ha hecho contra nosotros. A pesar de nuestras pruebas y evidencias, Él juzgó a favor de esa criatura insignificante. Pero debemos impedir que su bendición llegue a ella. No podemos permitir que reciba aquello que le ha sido prometido. Al terminar su discurso, los demonios comenzaron a adorarlo. Poco después, el diablo abandonó el trono. Entonces la Reina de la Costa se levantó y declaró: todos los demonios deben estar listos. Necesitamos idear nuevas estrategias. Es necesario que Satanás regrese para reforzar nuestro plan. Entonces Jesús me volvió a llevar al infierno para mostrarme nuevamente la cámara del pecado sexual. Jesús dijo: esta es la primera prisión del infierno que debemos visitar. La entrada era una puerta circular con una inscripción sobrenatural que decía: la prisión de los delitos sexuales. Cuando miré al Señor, Él estaba llorando. Jesús dijo: hijo mío, aquellos que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio no entrarán al reino de Dios. Él continuó: entraremos en este portal. Lo que verás irá más allá de tu comprensión. Será difícil, pero yo fortaleceré tu corazón. Estas visiones pondrán a prueba tu determinación. Al cruzar la puerta, nos encontramos con un vasto continente de fuego. Había un mar de lava burbujeante que salpicaba y chocaba contra rocas negras. Vi una enorme roca que vomitaba fuego como un volcán. No había espacio libre, pues el fuego llovía constantemente. Y las voces de las almas condenadas llenaban el aire con gritos desgarradores, clamando por misericordia. Jesús dijo: las personas que entran aquí nunca salen. La gente clamaba: Señor, sácanos de aquí. Pero Él respondía: es demasiado tarde, demasiado tarde. Jesús explicó: hijo mío, debes decirle al mundo que la oportunidad de arrepentirse está disponible solo mientras están vivos. Los hombres creen que son dueños de sí mismos y pueden vivir como deseen, pero fueron creados para depender de Dios. Cuando el diablo tentó al hombre en el jardín del Edén, le prometió una vida independiente de Dios. Le dijo: serás como Dios, autónomo y dueño de ti mismo. Hoy el diablo les dice a las personas que están en un tiempo de gracia y que pueden pecar sin consecuencias. El Señor continuó: cuando el hombre fue expulsado del jardín, ya estaba bajo el tiempo de gracia, porque la ley de Moisés aún no había sido introducida. Hoy seguimos viviendo en el tiempo de gracia, pero aquellos que abusen de esta gracia serán rechazados por Dios. Al entrar en este primer continente me encontré con un tablero que enumeraba los delitos por los cuales las almas eran castigadas. Entre ellos estaban las personas que habían tenido relaciones sexuales en sueños, las que albergaban pensamientos sexuales inmorales, los fornicadores y otros.
Le pregunté al Señor, ¿cuántas almas están encarceladas en estas cámaras del infierno? El Señor respondió, ¿conoces la cantidad de arena en el fondo del mar de la tierra? Esa es la cantidad de almas que están encarceladas en este continente. Cuando 30 almas entran al reino de los cielos, 30,000 entran al infierno. El lugar era un paisaje volcánico aterrador, con lava salpicando desde rocas negras que vomitaban fuego. Sobre el fuego vi demonios que parecían sombras. Ellos se burlaban de las almas y decían, alégrense, este es su reino, ya que disfrutaban apareándose en la tierra, también lo harán aquí. Mientras observábamos este mar de lava, escuché los gritos de millones de personas. Sin embargo, no podía verlas. El Señor explicó, están atrapadas debajo de la lava, ni siquiera están en la superficie. A un lado del río de lava, había una montaña cubierta de suciedad. Mientras sobrevolábamos esta montaña, vi animales impuros y demonios cavando hoyos en el suelo. Cada uno de estos agujeros tenía el nombre de una persona que vivía en la tierra. Mientras estos demonios cavaban, escuchaba repetidamente la palabra entrega. Cada vez que se pronunciaba esta palabra, aparecían ladrillos y materiales que los demonios utilizaban para construir los pozos. Aplaudían y vitoreaban mientras trabajaban. El Señor me explicó, siempre que las personas continúan pecando en la tierra, están enviando entregas a los demonios que construyen sus fosas en el infierno. Cada pecado proporciona materiales para su construcción. Vi que cada persona nacida en la tierra tenía un demonio en el infierno asignado a su nombre. Este demonio era responsable de construir su pozo. Había nombres de celebridades, figuras públicas y superestrellas en los pozos. Cada vez que cometían un pecado, los demonios se alegraban y avanzaban en su construcción. Noté un pozo que se había derrumbado. Un demonio estaba sentado sobre él, triste. El Señor dijo, el dueño de este pozo era un pecador que vivió en el crimen y la fornicación, pero cuando vino a mí y se arrepintió, su pozo se derrumbó. No hay condenación para los que están en mí. Entonces vi un pozo que llevaba mi nombre. Estaba cerrado y el demonio asignado a él estaba abatido. Me estremecí al comprender que habría caído allí si no me hubiera arrepentido. Era impactante y aterrador. Mientras descendíamos por el valle, sentí que el reino del infierno vibraba. El Señor dijo, este reino se está expandiendo para recibir más almas, pero aún no está completo. Luego llegamos a una sección del infierno destinada a las almas condenadas por tener sueños sexuales. Vi a un hombre que había sido político en la República del Congo y miembro de la orden oculta Ekankar. Este hombre abusaba sexualmente de su hija en sueño, siendo su esposo espiritual. La madre de la niña era cómplice, pues había aceptado esta práctica. Jesús dijo, yo no creé el matrimonio ni el sexo para que ocurrieran en sueños. Después dejamos esta región y cruzamos un abismo hacia la tierra de las personas condenadas por pensamientos sexuales inmorales. Estas almas habían mantenido relaciones sexuales en sus mentes y pensamientos. Al entrar en esta región, vi un trono ocupado por un demonio con aspecto de lagarto. Este demonio tenía características masculinas y femeninas y su piel era sucia y quemada. Pregunté al Señor, ¿quién es esta criatura en el trono? El Señor respondió, este es el demonio de los pensamientos sexuales inmorales. Cuando las personas albergan pensamientos sexuales en sus mentes, invitan a este demonio, quien habita en sus pensamientos y transfiere su suciedad a ellos. Cuando estas personas mueren en pecado,
sus almas se vuelven sucias como la piel de este demonio. Las almas en esta región tenían pieles sucias y quemadas, similares al demonio en el trono. El demonio se burlaba de ellas diciendo: ¿por qué lloran, hijos míos? Yo soy su madre. Alégrense porque este es su reino eterno. El Señor me llevó cerca del trono de esta criatura. Cuando el demonio vio a Jesús, se arrodilló. En su espalda estaban escritos muchos nombres. Le pregunté al Señor: ¿qué significan estos nombres? El Señor respondió: son los nombres de las personas que albergan pensamientos sexuales inmorales en la tierra. Dejamos el trono y llegamos a un territorio donde vi un agujero en el suelo. Los gritos de dolor y súplicas de ayuda se elevaban desde el interior. El Señor me pidió que mirara hacia adentro. Cuando lo hice, vi a dos personas con cabezas gigantescas, desproporcionadas con el resto de sus cuerpos. Sus ojos también eran enormes y estaban encadenados. El Señor explicó: estas personas están aquí por dos razones: los pecados de los ojos y los pecados de sus mentes. Sus pensamientos perversos e inmorales los trajeron aquí, y por eso tienen cabezas y ojos tan grandes. Sus cabezas y ojos estaban infestados de gusanos, pudriéndose mientras sus cuerpos ardían. Estas almas esqueléticas discutían y se culpaban entre sí, diciendo: tú eres el responsable de que yo esté aquí. Cuando vieron al Señor, comenzaron a suplicarle ayuda y se disputaban quién sería el primero en recibirla. Jesús dijo: la paz sea con vosotros. El lugar quedó en silencio. Noté un televisor al lado de estas almas que proyectaba la imagen de una joven. El Señor dijo: estas dos personas trabajaban juntas en la misma empresa y llevaban un estilo de vida que no me agradaba, complaciéndose constantemente en deseos egoístas y alejándose de mis caminos. Un día, uno de ellos fue ascendido en su trabajo y decidió organizar una celebración en su casa, invitando a su amigo cercano. Durante esta reunión ocurrió algo que perturbó sus corazones y los llevó a alimentar pensamientos incorrectos. Jesús continuó: mientras compartían en esta celebración, una joven de la familia pasó por la sala vestida de manera inadecuada. Esto captó la atención de ambos hombres, quienes en lugar de corregir sus pensamientos, permitieron que ideas impuras se alojaran en sus mentes, aunque siguieron actuando como si todo estuviera normal. Ya habían permitido que sus corazones se desviaran. Luego, cada uno fue con sus respectivas parejas, pero sus mentes estaban contaminadas con las imágenes que habían permitido entrar. El Señor concluyó: cuando las personas no cuidan lo que piensan y alimentan ideas incorrectas, éstas crecen y los alejan de la pureza que he llamado a mantener. Arrepiéntanse y purifiquen sus pensamientos, porque los que se deleitan en tales imágenes están construyendo una separación entre ellos y mi presencia. El Señor dijo: muchos permiten que sus pensamientos sean contaminados por imágenes y recuerdos impropios. Incluso en el momento de mayor intimidad con sus parejas, sus mentes divagan hacia imágenes que no deberían estar ahí. Esto es un error que debe ser confesado y corregido, pues esos pensamientos apartan sus corazones de la pureza que yo deseo para ellos. Jesús continuó: cuanto más alimentan las personas su mente con pensamientos inmorales, más se afectan espiritualmente. Esto crea una carga en sus almas, representada como un peso inmenso que llevan consigo. Si mueren sin arrepentirse, cargarán con las consecuencias de estos pensamientos. Luego llegamos a una prisión donde vi a un hombre con un peso simbólico que lo mantenía atrapado. Este hombre engañó a su esposa durante años, pero lo más grave era que en su corazón y mente mantenía imágenes de otras personas mientras estaba con ella. Además,
Su dependencia a contenidos inapropiados lo llevó a una desconexión emocional y espiritual con su pareja. Esto lo condujo a este lugar, cargando el peso de sus pensamientos impuros. El Señor me mostró incontables almas en esta prisión, todas atrapadas por los pensamientos que alimentaron mientras vivían. Aquí están aquellos que permitieron que su mente se llenara de imágenes y deseos incorrectos, incluso si no los llevaban a cabo físicamente. Sus pensamientos los alejaron de mi voluntad y los llevaron por un camino de esclavitud espiritual. Después nos dirigimos a otro lugar, donde estaban aquellos que permitieron que sus ojos se convirtieran en instrumentos de deseo. Vi una roca en la cima de un valle con la inscripción Árboles de Fuego. Había un hombre siendo atormentado y un espíritu lo confrontaba. Estoy eliminando las imágenes de lo que solías ver. El hombre lloraba y se lamentaba, arrepintiéndose de haber dedicado tanto tiempo a contenidos visuales que lo habían apartado de la verdad. Jesús explicó: las imágenes que las personas ven pueden contaminar sus corazones y abrir puertas espirituales que los atan. Contenidos diseñados para promover la inmoralidad no solo afectan sus pensamientos, sino que permiten que influencias espirituales negativas entren en sus vidas. El Señor concluyó: esas películas y programas no son inofensivos. Muchos de ellos tienen un propósito de alejar a las personas de mi presencia. Cuando alguien se expone a estos contenidos, está permitiendo que esas influencias reclamen su vida espiritual. Yo llamo a la pureza, al arrepentimiento y a la renovación de la mente. Es importante apartarse de aquello que corrompe el alma. El Señor dijo: cada vez que las personas consumen contenido inapropiado o ven imágenes que no deben, abren puertas espirituales que las exponen a influencias negativas. Estas imágenes pueden crear vínculos que afectan el alma. Aquellos que participan en estas acciones, ya sean solteros o casados, se identifican espiritualmente por sus elecciones, llevándolos a consecuencias que pueden marcarlos. Jesús explicó: en el juicio eterno, cada parte del cuerpo que condujo a una persona al pecado será testigo de sus acciones. Este hombre, al alimentar su alma con imágenes inapropiadas, dejó que sus ojos fueran instrumentos de tropiezo, lo que lo llevó a ser juzgado de esta manera. La escena cambió y vi a un hombre gritando en un lugar de tormento: Señor, ¿qué hice para estar aquí? Intentaba ayudar, no buscaba pecar, clamaba. El Señor dijo: este hombre fue testigo involuntario de algo que no debió ver, pero en lugar de desechar esa imagen de su mente, permitió que permaneciera y creciera en su corazón. La pureza de la mente y los ojos es importante, y cada uno debe proteger lo que deja entrar. Jesús continuó mostrándome un lugar más. Dentro de una celda ardiente, una voz conocida clamaba por ayuda. Señor, este es mi amigo. Por favor, ayúdalo, le supliqué. El Señor dijo: no puedo. El juicio ya está establecido. Él conocía la verdad, pero escogió ignorarla. Jesús continuó explicando. Durante su vida, este hombre mantuvo una relación que parecía normal, pero en secreto participaba en prácticas que lo alejaron de la pureza. Él y su pareja intercambiaban imágenes privadas y usaban estos momentos para acciones impuras, sin arrepentirse de sus actos. Cada elección que hizo lo marcó, y ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones. El Señor concluyó: lo que hacemos con nuestros cuerpos y mentes tiene un impacto espiritual. Es necesario arrepentirse y buscar la pureza en todos los aspectos de la vida. Las oportunidades para cambiar están disponibles mientras viven
Más allá de esta vida, ya es demasiado tarde. El Señor explicó: estas dos personas recibieron su condenación en un lugar que reflejaba las casas donde sus actos tuvieron lugar, ya que lo que hicieron ocurrió en un entorno familiar que debía ser honorable y protegido. Aunque estamos en la dispensación de la gracia, el juicio de estos actos ahora se manifiesta en el más allá. Un pasaje de Deuteronomio 22:21 se hizo visible, reforzando la conexión espiritual. Entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. El Señor me recordó algo que había presenciado en el tribunal de Satanás. Allí el enemigo se dirigió a sus seguidores diciendo: si no podemos conquistar el mundo de forma directa, debemos desviarlos del camino correcto. Vi al diablo tomar un objeto similar a un teléfono móvil y entregarlo a los demonios mientras declaraba: gracias a este dispositivo ganaremos más almas. Ya he conquistado mucho con la radio y la televisión, pero este aparato será nuestra herramienta definitiva. Haré que cada persona tenga un demonio asociado con su teléfono móvil. Luego el Señor me llevó a una montaña alta. Desde allí podíamos observar un panorama que revelaba verdades profundas sobre el infierno. Le pregunté al Señor: si eres un Dios de amor, ¿cómo puede existir un lugar de tormento como el infierno? Jesús respondió: soy un Dios de amor, pero también de santidad y justicia. Mi amor se manifiesta mientras las personas están vivas, dándoles la oportunidad de arrepentirse. Después de la muerte enfrentan mi santidad y mi justicia. Desde la cima de la montaña, el Señor me pidió que mirara hacia abajo. Vi 12 embudos giratorios en los 4 rincones de la tierra. Estos embudos se unían en uno más grande, desde donde resonaba una voz poderosa que decía repetidamente: entrega, entrega. Vi unas manos enormes que pertenecían a un principado, recolectando innumerables almas y lanzándolas al embudo principal. Estas almas eran como granos de arena, cayendo en el remolino oscuro. Le pregunté al Señor: ¿qué significa esto? Jesús explicó: estos embudos representan las entradas al infierno. Las manos que ves son las del principado de la muerte, que recoge las almas de los difuntos y las entrega al infierno. El reino del infierno demanda constantemente más almas, porque el enemigo busca llenar este lugar con aquellos que rechazaron mi gracia en la tierra. El Señor citó Isaías 5:14. Por eso el infierno ensancha sus fauces, abre su boca, allí descenderán sus nobles y sus masas, con todos sus alborotadores y parranderos. El Señor me indicó que debíamos entrar en uno de estos embudos para visitar el infierno. Aunque inicialmente me resistí por temor, seguimos adelante. Descendimos por un remolino oscuro lleno de un olor insoportable y escuchamos sonidos desgarradores de lamento. En las paredes del túnel había criaturas encadenadas que no se parecían a nada que hubiera visto en la tierra. Estas criaturas híbridas rugían y se burlaban, pero no podían soportar la luz del Señor. Cuando llegamos al infierno propiamente dicho, nos encontramos ante un corredor con muchas puertas. En una de ellas estaba inscrito: prisión de personas casadas. Encima de esta puerta había citas bíblicas como Mateo 19:4-6 y Malaquías 2:14-16, subrayando la importancia del matrimonio como un pacto sagrado. Pregunté al Señor: ¿por qué hay personas casadas aquí? Jesús respondió: estas son personas que no respetaron el diseño divino del matrimonio. Traicionaron los principios sagrados, siendo infieles, deshonestos o negligentes en sus relaciones. Aquí enfrentan las consecuencias de sus decisiones.
porque despreciaron el pacto que hice para su unión. El Señor dejó claro que el matrimonio es un pacto sagrado diseñado para reflejar su amor y fidelidad. Aquellos que lo profanan enfrentan consecuencias eternas. No como una falta de amor de Dios, sino como un resultado de rechazar su diseño perfecto. Cuando entramos en esta sección del infierno, me encontré con una escena impactante. Había un demonio sentado en una silla, tocando música inmoral y balanceándose al ritmo. Su presencia llenaba el ambiente de una atmósfera densa y opresiva. Cerca de él, noté una puerta abierta con una inscripción que decía: el lugar de las parejas divorciadas y vueltas a casar. Al cruzar esta puerta, un ruido de altercado llamó mi atención. 2 hombres estaban peleando ferozmente por una mujer. Uno de ellos gritaba: «Ella es mi esposa, no la tuya, déjala en paz». La mujer, atrapada en medio, suplicaba que la dejaran tranquila. Las 3 almas se estaban descomponiendo y sus cuerpos estaban parcialmente sumergidos en un mar de lava. La escena era desgarradora. Le pregunté al Señor: ¿por qué estas personas están peleando de esta manera? El Señor respondió: acerquémonos. Al acercarnos, el Señor declaró con autoridad: paz, enmudece. De inmediato, los hombres soltaron a la mujer, quien exhausta cayó sobre la lava ardiente. La visión de su tormento era devastadora. Uno de los hombres habló al Señor: «Maestro, no he hecho nada malo. Me casé legalmente con esta mujer. Poco después de nuestra boda, fui enviado a la guerra y herido gravemente. Las autoridades informaron erróneamente a mi familia que estaba muerto. Durante mi ausencia, mi esposa se casó con este hombre. 10 años después, regresé y encontré a mi esposa con hijos de este otro hombre. A pesar de todo, tuve contacto íntimo con ella, aunque ya estaba casada con otro. Al morir, terminé aquí». El otro hombre intervino: «Yo tampoco he hecho nada malo. Cuando conocí a esta mujer, ella me dijo que su esposo había muerto. Me enamoré de ella y decidimos casarnos. No entiendo por qué estoy aquí». Jesús respondió con solemnidad: «Si te casas con una mujer divorciada, cometes adulterio». Más adelante vi a una mujer que había sido condenada por haberse casado con un hombre que venía de Europa y estaba divorciado. Aunque ella no sabía que su esposo había estado casado anteriormente, su ignorancia no la eximió del juicio. Este caso era especialmente doloroso, pues la mujer parecía inocente, pero su unión con alguien divorciado la llevó a esta condenación. En esta cámara del infierno había innumerables almas que habían estado en matrimonios posteriores al divorcio. Vi también a un pastor en este lugar, siendo pisoteado por las mismas almas a las que había bendecido en sus segundas bodas. Estas personas lo acusaban diciendo: «Tú nos dijiste que volver a casarnos no era un problema, ahora estamos aquí por tus palabras». El Señor explicó: «Los pastores que bendicen matrimonios de personas divorciadas están especialmente condenados. Ellos deberían advertir y enseñar que el matrimonio es un pacto sagrado, pero muchos no lo hacen y terminan fomentando el pecado». Cerca de allí, vi a otro pastor colgado de un balcón de fuego, atado y encadenado. Frente a él había una Biblia abierta que se suponía debía leer. Este pastor había dejado a su esposa porque, según él, no era un complemento para su ministerio y decidió casarse con otra mujer. Ahora estaba atrapado en tormento, siendo insultado y burlado por las almas condenadas que lo culpaban de su destino. «Te vas a callar, estúpido», le gritaban las almas. «Tú eras pastor, ¿por qué estás aquí? ¿Qué autoridad tienes ahora para hablarnos del Evangelio?». El pastor, en lugar de responder con humildad,
comenzó a insultarlos también, reflejando el tormento y la desesperación que lo consumían. Este lugar era un recordatorio brutal de cómo los actos y decisiones relacionadas con el matrimonio tienen repercusiones eternas. El Señor dejó claro que aunque vivimos bajo la gracia, el pacto matrimonial es un compromiso que no debe romperse a la ligera. La infidelidad al diseño divino del matrimonio puede tener consecuencias eternas, y aquellos que guían a otros en el error enfrentan una responsabilidad aún mayor. El mensaje del Señor sobre el matrimonio es claro y contundente. El pacto matrimonial es sagrado y no debe violarse. Cada vez que un hombre de Dios bendice un segundo matrimonio para una persona divorciada, está desobedeciendo la palabra de Dios y poniéndose en una posición de juicio. Estos líderes deben arrepentirse sinceramente. De la misma manera, cuando una familia valida y participa en un nuevo matrimonio de su hijo o hija, también se pone bajo condenación. Esto incluye aceptar dotes o asistir a celebraciones relacionadas con estos matrimonios. El Señor me mostró que al participar en un nuevo matrimonio de una persona divorciada, uno está aprobando y validando ese pecado. La Escritura dice que somos responsables de nuestras acciones, incluso cuando éstas parecen insignificantes. Es importante no aprobar lo que Dios desaprueba. Aquellos que han pasado por un divorcio y se han vuelto a casar están viviendo en una situación de pecado continuo. Pero el Señor es misericordioso y llama al arrepentimiento. Los tiempos de ignorancia pueden ser perdonados si hay un cambio sincero de corazón. El Señor manda que todos se arrepientan porque el día del juicio se acerca. Y Él juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, quien resucitó como prueba de su autoridad. Jesús mismo enseñó en Mateo 5, 31 a 32 que el divorcio y el nuevo matrimonio, excepto por causa de infidelidad, constituyen adulterio. Marcos 10, 2, 12. Refuerza esta enseñanza explicando que el divorcio fue permitido por Moisés debido a la dureza de corazón, pero no es el diseño original de Dios. En Lucas 16, 18, Jesús reafirma que quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El pacto matrimonial es un compromiso de por vida, solo roto por la muerte de uno de los cónyuges, como lo enseña 1 Corintios 7:39. En el infierno, el Señor me mostró cámaras llenas de personas que ignoraron estas verdades. Había pastores, familias y amigos que validaron y apoyaron los matrimonios de personas divorciadas. Y ahora enfrentaban tormentos. Había líderes espirituales que bendijeron estos matrimonios por ignorancia o conveniencia, sin advertir a las personas del juicio que esto traería. Estos líderes enfrentan castigos más severos, porque su responsabilidad ante Dios es mayor. El Señor enfatizó que la gracia no es una excusa para desobedecer su palabra. Aunque vivimos bajo la gracia, esta no elimina las leyes de santidad y justicia que Dios ha establecido. Hebreos 13:4. Recuerda que el matrimonio debe ser honroso y Dios juzgará a los adúlteros e inmorales. Es esencial que el pueblo de Dios respete el pacto matrimonial y busque la santidad en sus relaciones. La única manera de estar en paz con Dios es obedeciendo sus mandamientos y viviendo en arrepentimiento constante. La Biblia es clara. El matrimonio es un pacto sagrado que refleja la relación entre Cristo y su iglesia y debe tratarse con el respeto y la seriedad que merece. Amados, no se pierdan la tercera parte de este testimonio, la cual estaremos publicando próximamente. Si te gusta este tipo de testimonios, no olvides de dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para así poder crecer y poder llegar a muchas más personas en el mundo. Dios les bendiga